justamente mostradas, ¿no? Por el ingeniero el día de hoy. Así que, bienvenido ingeniero, bienvenidos todos. Podemos empezar. Voy a dejar de compartir pantalla para que el ingeniero pueda iniciar su conferencia. Sí, ok. Buenos días con todos nuevamente. ¿Me confirman si se escucha? Para empezar. No, perfecto, ingeniero. Buen día, buen día. Ok, buenos días. Bien, voy a compartir mi pantalla un poco para empezar la presentación. A ver. Ya. Ahí se puede visualizar mi pantalla. Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, quería empezar un poco con la parte teórica para darle un poco de contexto de lo que son las naves industriales, las partes de una nave industrial y los tipos de naves industriales que existen hoy en día en nuestro medio, en nuestro país y bueno, en todo el mundo en sí. Bueno, las naves industriales, como muchos ya sabemos, son estructuras arquitectónicas de gran dimensión, diseñadas principalmente para el desarrollo de actividades productivas, logísticas, de almacenamiento, compuestas por sistemas modulares repetitivos, ¿no? Lo que llamamos los famosos pórticos. Pueden ser fabricados, vamos a ver más adelante qué tipo de... Generalmente son estructuras de acero, pero también pueden ser conformadas por estructuras mixtas, ¿no? Es decir, las columnas de concreto y ya el sistema de vigas y cobertura metálicas, ¿no? Es un sistema mixto. A diferencia de edificaciones convencionales, las naves industriales tienen la capacidad de cubrir amplios espacios diáfanos. Es decir, lo que se busca acá es tener luces libres más o menos de 25 o 30 metros, de tal forma que favorezca el área de operaciones, por ejemplo, en la parte minera, ¿no? Estas naves son usadas para lo que son taller de mantenimiento de tanques o camiones mineros que necesitan básicamente unos 30 a 40 metros de luz libre. Por lo tanto, hacer estructuras de concreto ya no es tan viable, ¿no? Es decir, las vigas muy probablemente para esa luz libre te van a salir un poco peraltadas o muy peraltadas, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un tema de costos. Y la parte de naves industriales, la opción de naves industriales resulta más económica, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la nave industriales? Voy a pasar un poco a describir las principales partes o componentes de una nave industrial. Tenemos lo que son los pórticos o marcos estructurales. Pues en la imagen de referencia vemos pórticos que están conformados parece perfiles pesados, ¿no? Tipo H o I o W. Sin embargo, también tenemos perfiles o pórticos que pueden ser conformados por cerchas, como vamos a ver más adelante. También tenemos los largueros, o también llamados correas de techos que generalmente pueden ser conformados por perfiles o canales C o Z, ¿no? Dependiendo de las dimensiones, de la luz libre que hay entre pórticos. Es decir, generalmente entre pórtico y pórtico, como un predimensionamiento debería haber unos 6 metros o 7 metros, ¿no? Y esto debido de la mano de la arquitectura, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Quieren que entre pórtico y pórtico haya una luz de 10 metros, 8 metros o 9 metros, ¿no? Entonces ahí nuestras correas ya resultan insuficientes, ¿no? Por un tema de flexión que puede haber por las cargas que pueda soportar las coberturas. Entonces, una opción para controlar esto es justamente plantear los perfiles tipo C o canales Z que pueden ser laminados o conformados en frío, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es en una primera instancia. Tenemos los pórticos, que son los elementos principales para soportar cargas sísmicas dinámicas. Tenemos las correas, que su principal función es transmitir las cargas por ejemplo, del viento a los pórticos, ¿no? Los carriles laterales o arrastres horizontales, que ayudan un poco a controlar lo que son las derivas en la longitud o en la luz larga de la nave. Son perfiles estructurales longitudinales que se instalan de forma paralela, ¿no? Justamente a la nave. Esto, a nivel de diseño, ¿en qué beneficia, ¿no? A la nave o a las columnas? Justamente vamos a entrar, bueno, hay un factor que es un factor para básicamente el diseño de las correas, la longitud efectiva, ¿no? Entonces, ya si modelamos un elemento horizontal, un arrastre horizontal en estas correas, perdón, en estas columnas, ya tenemos una longitud efectiva menor, y lo cual reduce las dimensiones que te pueda requerir el diseño de estas columnas, ¿no? Entonces, tiene dos funciones, en resumen. Controlar las derivas en la dirección larga de la nave y reducir un poco el diseño o mejorar el comportamiento de las correas para un adecuado diseño, ¿no?
Tenemos arrestres de techo. Típicamente pueden ser barras lisas de media, tres cuartos o una pulgada, ¿no? Ese es un estándar que ya más o menos se manejan en arrestres de techos. Su principal función es de rigidizar la cubierta, distribuir las cargas horizontales como viento, es decir, tratar de homogeneizar el comportamiento de todo este plano como si fuera una especie de diafragma, ¿no? Que no va a ser un diafragma, pero sí trata de homogeneizar estas derivas, ¿no? En todos los puntos de estos planos. Entonces, estos tenemos en resumen los carriles laterales o arrestres horizontales, arrestres de techo y bueno, tenemos también arrestres longitudinales, ¿no? Estos perfiles, que son una especie de crucetas generalmente, em, también tienen la principal función de controlar derivas en esta dirección larga y pueden ser de diferentes tipos de perfiles, ¿no? Pueden ser perfiles tubulares, pueden ser perfiles pesados también. Generalmente, lo que he visto, normalmente se colocan perfiles tubulares por un tema de la conexión. En las naves industriales y en general en estructuras metálicas, es muy importante no solo analizar los perfiles como tal, los perfiles de los elementos estructurales, sino también las conexiones, las placas base, las conexiones entre vigas y placas. Entonces, uno de las principales funciones, uno de los principales tipos de perfiles que se usa en arrestres horizontales son los tubulares, ¿no? Luego tenemos la cobertura ligera, que dependiendo del, del proyectista, por así decirlo, pueden ser paneles metálicos acanalados o policarbonato en zonas de iluminación natural, ¿no? Es importante definir la cobertura ligera, ¿por qué? Porque primero nos va a definir el tipo de carga muerta, es decir, el peso que se está considerando en el diseño. Y también por un tema de arquitectura, dependiendo del uso de la nave, también es importante definir el tipo de material. Por ejemplo, hay naves que quieren completamente aisladas, ¿no? Por un tema de temperatura. Entonces, hay que leer bien las fichas técnicas que nos alcancen a las coberturas ligeras, porque en algunos casos resultan un peso mayor por metro cuadrado del que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones es bueno tenerlas siempre desde la concepción del proyecto, porque eso influye directamente en el diseño, ¿no? Acá falta mencionar un poco lo que son los arreostes o los tensores de correas, ¿no? Que generalmente nos olvidamos de incluso analizarlos, pero son muy importantes. Los tensores de correas, como mencioné inicialmente, los largueros, llamamos también correas de techo. En nuestro medio seguro lo han escuchado más como correas de techo, ¿no? Entonces, es importante estos tensores porque ayudan un poco a controlar las deflexiones que pueda tener las correas fuera de su eje, ¿no? Entonces, también son elementos importantes que se modelan. Puede que en muchos casos he visto que ya no modelen los tensores de correas, lo cual es válido. Sin embargo, hay que tener presente cuando analicemos, ya sea por un elemento simplemente apoyado en la correa, tenerlos bien en claro cómo va a estar posicionados los tensores, ¿no? Porque básicamente restringen el movimiento en un eje, en su eje débil, ¿no? Entonces, sí es importante para el diseño de estas correas. Esto ahora quería resumir así de manera rápida lo que son las partes de una nave. Esto puede variar, evidentemente, en este caso hemos puesto unas naves estándares o ideales, ¿no? Sin embargo, pueden aparecer más elementos como tensores. Por ejemplo, no sé si se ve mi mouse, he visto estructuras que quizás por la pendiente que tienen, mm, es de la parte del análisis, corresponde ponerle un tensor entre las dos, en cada pórtico que una de las dos viguetas, ¿no? Para que un poco evite que esta se deflecte más de lo permitido. Ese es uno. Otro elemento que también he visto que es un rigidizador que se colocan en las columnas con las vigas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma reducimos la longitud o la luz libre de las vigas. Es decir, entre columna y viga, colocan unos elementos que son una especie de atiesadores o tensores, que también evita o reduce la longitud efectiva de las vigas, ¿no? Y ayuda justamente a un control de derivas en ambas direcciones. Eso quería mencionar y faltó poner acá, pero sí. Bueno, quería también mencionar un poco de los perfiles, los tipos de perfiles de acero que se usan en nuestro medio. Típicamente se usan los perfiles laminados en caliente, ¿no?
perfiles con sección W, H, I, T. Los perfiles angulares son muy usados en lo que es cuando se diseñan las cerchas, porque ayudan un poco a reducir el costo o el peso por kilogramo por metro cuadrado, que es al final lo que va a influir o lo que va a importar, por así decirlo, al momento de vender una nave, ¿no? El peso que resulte del diseño. Ese es un tipo de perfiles laminados en caliente. También tenemos los conformados o laminados en frío, que se obtienen básicamente doblando láminas muy finas en la forma deseada, sin calentarlas. Entonces hay una diferencia ahí en el proceso de obtención de estos perfiles. Obviamente cada uno tiene su uso, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Los laminados en frío se usan mucho en los sistemas de racks industriales, para estos postes, para estas vigas. No sé si han escuchado estos racks industriales que son muy usados en nuestro medio. Se usan mucho los perfiles laminados en frío. Igual para las correas de techos también son perfiles laminados en fríos. Algunos proveedores tienen este tipo de láminas, pero tienen sus desventajas también. Muchos consideran que, por ejemplo, los laminados en caliente y evidentemente resisten más porque tienen secciones o permiten conformar secciones de mayor dimensión, ¿no? Entonces, en cambio, estas no soportan mucha carga en comparación a los laminados en caliente, pero tiene otro tipo de ventajas, ¿no? Asimismo, estas en conformadas en frías, tenemos que tener en cuenta un efecto o verificar lo que es el pandeo local, lo cual no está tan presente o no es una limitante en los laminados en caliente, ¿no? Entonces, es bueno antes de empezar a diseñar una nave o en general una estructura metálica, qué tipo de perfil vamos a usar. Asimismo, la calidad del acero, acá faltaba un poco ampliar un poco más, pero definir la calidad del acero, típicamente un A36, un grado A36, un grado A50, todo esto es importante porque definen básicamente las propiedades del acero, ¿no? Entonces, esos son una clasificación de los aceros, tener en cuenta, es muy importante esto. También hay perfiles tubulares que había mencionado anteriormente. Pueden ser de sección cuadrada, rectangular, redondas. Redondas he visto poco que se usen en naves industriales, pero sí en el mercado típicamente se encuentran perfiles tubulares, ¿no? Perfiles tubulares, por ejemplo, he visto más en estructuras de telecomunicaciones, donde son estructuras un poco más sencillas, pero sí, por la facilidad, por el tipo de conexiones que se solicitan, se usan más ese tipo de perfiles. Entonces, esto era un poco para hablar de los perfiles tubulares, que también existen hoy en día en nuestros medios, ¿no? También perfiles soldados, electrosoldados, un poco para mencionarlas. No he visto que se use mucho en Perú este tipo de perfiles, pero sí se usan y se pueden ya con esta categoría empezar a crear perfiles compuestos de mayor dimensiones o de mayor secciones y bueno, que obviamente mediante pruebas ver que cumplan, ¿no? De forma similar al menos a los laminados en caliente, que son, por así decirlo, comerciales, ¿no? Bien, esto es un poco el resumen de los tipos de perfiles, sobre todo tipo de perfiles. Y ahora quería pasar a una parte importante de las naves para ya terminar el contexto en sí de naves industriales. ¿Qué tipo de naves industriales tenemos en nuestro medio, ¿no? Actualmente podemos clasificarlos de diferentes formas. Una de estas clasificaciones por el tipo de pendiente, que son las cubiertas a dos aguas. Seguro que más de uno ha visto naves industriales con cubierta a dos aguas por un tema de mantenimiento, es decir, hacer mantenimiento a este tipo de estructuras es un poco más sencilla. En imagen, por ejemplo, vemos una imagen, perdón, en la imagen vemos una nave industrial a dos aguas con una pendiente de 7%. Les comento, la pendiente va a depender mucho de lo que te define el área de operaciones o al área donde está destinada estas naves o donde está ubicada también, por un tema justamente de garantizar el fluido de lluvias que pueda existir, por ejemplo, ¿no? Entonces, te definen las pendientes mínimas de 5%, 3% he visto que es la mínima que ponen muchos proyectistas. En lo particular, trato de poner 5% porque de esta forma garantizamos el fluido que no hayan problemas sobre todo con esto en operaciones y mantenimiento, ¿no? Que puede haber en las naves. En esta imagen vemos justamente una nave que se ha diseñado para un cliente de Core Center, que seguro han escuchado, que tiene una pendiente de 7%, ¿no? Es un requisito
justamente el cliente. Muchas veces como proyectistas, como ingenieros, queremos plantear una pendiente que quizás hace más o encarece más la estructura. Sin embargo, uno de los limitantes es esto, ¿no? Ver a nivel de costos qué tanto influye y por lo tanto es justamente jugar con ambas variables, ¿no? Con un buen diseño, siempre de la mano de los costos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, una cobertura. Tengo el modelo abierto, justo. Bueno, voy a presentar los modelos que se han desarrollado para este proyecto al final, para un poco entrar más a detalle, ¿no? De cómo ha sido cómo ha sido cómo se ha diseñado este proyecto, ¿no? Tenemos coberturas a una agua, son más sencillas, tienen menos luz, se pueden usar más en talleres de mantenimiento. En este caso tenemos una cobertura a un agua con cerchas metálicas, ¿no? Tenemos coberturas, perdón, naves industriales con coberturas tipo curvas, ¿no? Que son más usados en lo que son en losas deportivas o talleres de mantenimiento, también he visto, pero muy poco para zonas industriales como tal, ¿no? También pueden tener una luz libre de 25 20, dependiendo, ¿no? de las cargas, la ubicación que pueda tener desde la parte de arquitectura. Un poco hablar de los naves industriales con perfiles pesados, ¿no? En imagen vemos una nave industrial que ha sido concepcionada con perfiles pesados, típicamente. También vemos que en este caso, por ejemplo, ¿no? Se ha modelado, creo que todos los elementos estructurales posibles. Se ha modelado las columnas, las columnas que son perfiles H. Tenemos las vigas, que también son perfiles H, perfiles pesados. Tenemos las correas, que se han modelado, que me parece que son canales tipo C. Los arriostres horizontales, tenemos correas laterales, ¿no? Lo de rosado, ¿qué es lo de rosado? Son correas laterales que justamente se diseñan para aplicar las cargas directamente a estas correas, ¿no? Tenemos también un arriostre horizontal a nivel de techo, que ayuda un poco a rigidizar y a reducir la luz libre, la longitud efectiva de las columnas. Tenemos los arriostres horizontales de techo, perdón, arriostres de techo, ¿no? Que son estas barras lisas que están en una especie de crucetas. Y bueno, no sé si se ve muy bien en la imagen, pero tenemos una especie de tensores, ¿no? Que están justo cada 2 tercios, a la tercera parte de las correas, los tensores que justamente les mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, en este proyecto se ha optado, por ejemplo, por modelar toda la estructura como tal y analizarla y diseñarla, ¿no? Muchas veces, les comento, no se hace esto, es decir, por ejemplo, se diseña solamente el pórtico. Analizamos el pórtico y asignamos las cargas de viento, cargas sísmicas, cargas de impacto. Por ejemplo, hay puentes grúas también que forman parte de las solicitaciones de cargas directamente al pórtico y analizamos el pórtico como tal. Y este mismo pórtico se replica en todos los ejes según el requerimiento, ¿no? Y se diseñan por separado las correas como elementos tipo frame, simplemente apoyados. Es válido también, sin embargo, preferentemente a lo que a mí lo que he visto en la experiencia que tengo, me conviene modelar todos los elementos porque de esta forma puedo controlar ya el tema de derivas en ambas direcciones, ¿no? Una de las solicitaciones de nuestra norma es 030 es justamente el control de derivas en ambas direcciones. Entonces, ya teniendo el modelo completo, podemos justamente verificar esto. Y bueno, otras ventajas también, por ejemplo, que ya tenemos un estimado del peso, ¿no? El software SAP 2000 te brinda un peso referencial o peso de los elementos, ¿no? Que se definen. Entonces, a mi preferencia y como recomendación, yo les recomiendo al menos modelar en lo posible los elementos estructurales completos. Y no está de más hacer una verificación aparte, ¿no? Es decir, analizar la viga o las correas como elementos simplemente apoyados y mediante hojas de cálculo verificar que estas cumplen de esa forma, ¿no? Igual los otros elementos. Este era un poco una nave industrial con perfiles pesados. Bueno, en la imagen, en la parte derecha vemos justamente las vistas en planta, ¿no? Que ahí se ven de mejor manera los arrestres de techo, la frontal, que se ve el pórtico, y bueno, la lateral con las correas laterales y los tensores de correa y los postes, ¿no? Columnas, perdón. Ahora, quería pasar a una especie
de un tipo de nave industrial que son los llamados autoportantes, ¿no? Al inicio había mencionado que una, uno de los tipos de industrias que más pide este tipo de estructuras son las logísticas. No sé si han escuchado, por ejemplo, de los racks selectivos o racks de almacenamiento logístico en general, ¿no? Mm, Como vemos en la imagen, vemos un proyecto íntegro eh, que, que tiene bastantes irregularidades en planta y en elevación, pero para resumirles, esta es una estructura lo que llamamos normalmente racks autoportantes. ¿Cómo se concepciona este tipo de estructuras? Bueno, básicamente parte desde la parte de es un tipo, en sí es un tipo de rack. Habría que clasificar esto si es un tipo de rack o un tipo de nave, ¿no? En este caso lo estamos clasificando como una nave autoportante. ¿Por qué autoportante? Porque estas estructuras, no sé si se ve en la imagen baja, tenemos los racks selectivos con sus propios postes. Estos postes cargan la cobertura o el techo del tijeral que tenemos acá en el modelo, ¿no? Es decir, los postes que son proyectados para cargar las cargas de perdón, el peso de los pallets, también soportan la cobertura metálica. Por eso es que le llamamos autoportantes, ¿no? Es decir, en los mismos perfiles de los postes que cargan los pallets que puedan ser 1.500 kilos, también están diseñados para soportar el peso de la cobertura metálica, ¿no? Entonces, este es un tipo de estructura que se usa muchísimo en el área logística. Algunos ingenieros mencionan, por ejemplo, que sería mejor diseñar estructuras separadas. Eso es debatible, es conversable, es decir, la cobertura, el techo y las columnas, las correas como un elemento separado, y los racks, que son lo que vemos en la imagen baja, separarlo como un elemento separado, es decir, cada uno por distinto y analizar de forma distinta, ¿no? Entonces, eso es, como les menciono, está en constante debate. Muchos ingenieros mencionan que esto quizás hay que tener más factores de castigo, irregularidades, ¿no? Como vemos, por ejemplo, no es irregular en planta ni en altura, ¿no? Entonces, siempre es bueno verificar esto. Voy a mostrar ahora dos videos, ¿no? de la empresa justamente en la que laboro, que va a dar un poco más de contexto. Quizás en las imágenes anteriores no se ha podido apreciar muy bien qué son los racks autoportantes, pero con estos videos creo que va a quedar más en contexto de cómo están conformados estos racks autoportantes, ¿no? A ver, y me confirman por favor si se escucha. Son videos cortitos, pero creo que nos va a dar más entendimiento, ¿no? No, no se escucha el video, el audio. ¿Perdón? ¿Se escucha? No se alcanza a Audio escuchar. no. Ujú. Ya, a ver, voy a intentar. Yo te ayudo, Giancarlo. Voy a compartir pantalla y proyectar esta parte, ¿no? Y luego ya sigues tú. Ya, entonces dejo de compartir, ¿no? Sí. Ok. Ujú. A ver, ¿me confirman? Ahora sí. Sí se oye, ya. Si podrías poner el siguiente, por favor. Ah, ya, legal, ¿no? Perdón. Ujú.
voy a volver a compartir para, De acuerdo. a ver, Tengo entendido que estos racks son para pues, almacenamiento almacenamiento de eh, pallets. industrial a gran escala, ¿cierto? Por ejemplo, Eh, sí, exacto. Entonces, industrias farmacéuticas, ¿no? Ujú. sí. Se ve mi pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí se ve. Ya. Entonces, esto es justamente lo que le mencionaba. Son los sistemas autoportantes son usados a gran escala. Lo que se quiere con estas estructuras es ganar espacio, obviamente, porque hacer este sistema separado de naves y racks quitan espacio, porque ya son columnas separadas a los postes o a los parantes de los racks. Entonces, por ahí reducen el espacio disponible para poner estas cargas o a gran escala, ¿no? Entonces, muchas veces las grandes industrias, Medifarma, Decor, que llegan diariamente sus cargas, necesitan mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, una de las opciones que se brinda actualmente en nuestro país son estos sistemas autoportantes, ¿no? Entonces, claro, ahí vendría la consulta y ver si qué tan mm, y de qué manera analizamos, ¿no? Bajo qué normas. Entonces, los sistemas autoportantes igual se rigen en nuestro país a la E090, E020, E030, pero también como es un sistema de racks como tal, y nuestro país no tiene una norma, un estándar, una norma de diseño por tipo de estructuras, por ejemplo, racks o torres de telecomunicaciones, como por ejemplo usamos normas americanas, ¿no? En este caso es la RMI. Entonces también es entrar a ver estas normas y aplicarlas en la medida de posible en nuestro país, ¿no? Entonces es eso. Quería mostrarles acá, justamente vemos el esqueleto de los racks que justamente soportan la cobertura, en este caso liviana, ¿no? Para ellas luego montar la cobertura metálica y liviana, ¿no? Eso quería montarles un poco en contexto de lo que son los racks, las naves autoportantes. Em, y bueno, voy a pasar un poco bueno, voy a pasar un poco más rápido esta parte del proceso constructivo de las naves industriales. Si bien es cierto, no es un tema no es un tema directo en la construcción, sí es importante tener en claro cuál es el proceso constructivo en una nave industrial. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir los tipos de conexiones. Perdón, por ejemplo, el diseño de placas bases, que es importantísimo en lo que son en general estructuras metálicas, va a depender del sistema de construcción o el sistema de anclaje que se opte, ¿no? Sobre todo esa parte. Porque luego es una construcción típica desde la parte de las cimentaciones, ¿no? Desde de la excavación hasta el habilitado de acero y el montaje ya de los postes y columnas, ¿no? Pero sí me gustaría centrarme en esta parte de la placa base y los anclajes, porque dependen de esto, de definir el sistema constructivo, eh, perdón, va a depender del sistema constructivo cómo se analicen el anclaje de estas placas bases, ¿no? Son sistemas preinstalados o postinstalados. Y para esto hay softwares justamente y ensayos, ¿no? De proveedores, Hilti, por ejemplo, que nos brinda sus propios softwares de diseño para verificar anclajes postinstalados, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, el sistema constructivo. Em, Creo que no estoy mostrando toda la pantalla, ¿no? Pero sí. Típicamente lo que se asegura primero son los pórticos, ¿no? Es decir, una vez definida el tipo de anclaje o cimentación, vamos a definir el montaje de los elementos columnas, vigas y arreostres, ¿no? Esto voy a pasar rápidamente para un poco enfocarme en la parte de las normas que mencionamos al inicio. Tenemos principalmente en nuestro medio, toda estructura metálica debe cumplir como mínimo, porque eso es lo que nos define las normas, estándares mínimos, la norma es 090, ¿no? De la mano también de normas como la E020 para definir las cargas de viento
según la ubicación del proyecto, ¿no? Tenemos un mapa eólico en nuestro país que está desactualizado, sí, pero es la herramienta que tenemos para poder definir las cargas de viento que influyen o se aplican para el diseño de estructuras metálicas, ¿no? También tenemos la E030 para definir justamente el espectro de diseño o las cargas sísmicas que van a influir en las naves. A manera de comentario, casi siempre, o sí, casi siempre el diseño, o dependiendo, pero básicamente está regido por las cargas de viento, ¿no? Por la forma, porque son estructuras generalmente livianas, por eso menciono, si el peso no es muy elevado de la nave, entonces casi siempre el diseño está regido por las cargas de viento, ¿no? Sin embargo, si tenemos ya por ejemplo, una cercha más elevada de mayor pendiente, o en el diseño incluye, por ejemplo, el diseño de un buen puente grúa, que también es parte de las naves, ahí ya sí hay que verificar, evidentemente, cargas sísmicas, porque influye directamente el peso en las cargas sísmicas que puedan generarse en ambas direcciones, ¿no? Entonces, ese era un poco para el contexto de las normas. Voy a pasar un poco el resumen de cómo es la forma de análisis o modelado en el software SAP 2000, que es un software, creo que uno de los más comerciales en nuestro medio y no solamente para naves, sino en general para todo tipo de estructuras metálicas y en concreto incluso, ¿no? Tenemos que definir siempre el sistema estructural, es decir, si son pórticos o cerchas de techo, ¿no? Según lo que hemos visto, si vamos a definir las correas o los arriostres como tal, o vamos a iniciar diferentes, ¿no? Iniciamos siempre con la configuración de un modelo en SAP, ya sea siempre, bueno, siempre menciono esto de definir el sistema de grillas, porque ayuda rápidamente a hacer un modelado más rápido, ¿no? Definir los materiales que había mencionado, generalmente es el A36 o A50, ¿no? Para los laminados en frío, también, pero también se usa el A992, ¿no? Vamos a definir concreto, por ejemplo, si es que vamos a hacer una estructura mixta, ¿no? Es importante definir la calidad del concreto y algunas otras propiedades mecánicas, ¿no? Si es necesario, por ejemplo, para los tensores, etcétera, ¿no? O el acero de refuerzo también. Vamos a definir las secciones transversales de los diferentes elementos como las vigas, columnas, cerchas, correas y arreostres. Muchas veces eh, tenemos que usar section designers para algunas secciones especiales. Por ejemplo, mm, algunos perfiles laminados en frío no están en este repertorio o en la librería de SAP como tal. Entonces hay que usar Section Designer justamente para obtener las propiedades más reales, ¿no? Por así decirlo. El modelo geométrico siempre vamos a empezar siempre típicamente con crear pórticos y extruirlos a lo largo de la nave, ¿no? Añadir correas, el techo y si requiere modelar. Como mencioné inicialmente, siempre es bueno modelar, al menos a mi criterio, con las correas, los arreos tensores, porque de alguna forma vas controlando el peso que ya va a influir directamente en el diseño y también verificando todos los apartados de esta norma, ¿no? Es importantísimo definir las condiciones de apoyo, ¿no? Típicamente cuando usamos perfiles pesados, definimos las bases empotradas, ¿no? Y diseñamos las conexiones de esta forma, es decir, unas conexiones empotradas que transmitan cortantes y momentos, ¿no? Entonces ahí ya podemos jugar con definir tensores, perdón, definir rigidizadores, atizadores, definir más pernos de anclaje, etcétera. Entonces, eso es uno. Sin embargo, les comento que no siempre es así. En estructuras como los racks selectivos que mencioné, los postes y las placas no se pueden soldar como tal por el tipo de material. Obviamente depende de cada proveedor, pero generalmente no son soldables, entonces tú no puedes colocar cartelas a las conexiones de tal forma que te garantice que haya una transmisión de momento, ¿no? Entonces, si no es posible eso a nivel constructivo, entonces evidentemente tu análisis tiene que ir de la mano. Es decir, no vas a definir algo empotrado que constructivamente no se va a lograr. Entonces, siempre tienen que ir de la mano ambos conceptos, ¿no? La parte constructiva con el análisis. Entonces, eso es importante definir siempre al inicio de cada análisis, ¿no? Pasamos justamente a definir las cargas aplicadas. Como le menciono, las cargas muertas, que muchas son, las cargas de los perfiles ya son calculados por el software, pero tenemos que agregar cargas. Por ejemplo,
Imaginemos que hay un puente grúa, ¿no? Forma parte del diseño de la nave. Entonces, es importante definir este peso o las cargas de impacto, ¿no? Que también es importante, sale de otro análisis, pero es importante definir esta carga de impacto porque el puente grúa tiene un movimiento en una dirección, entonces genera impactos en esas, o genera fuerzas en ambas direcciones, ¿no? Entonces, es importante definir eso. Tenemos carga viva, que típicamente como mínimo se debe definir 30 kilogramos por metro cuadrado, pero esto va a depender del tipo de uso, eh, sobre todo en las coberturas, ¿no? Las cargas de viento, según esta norma local, tenemos un mapa eólico, va a depender de la ubicación del proyecto como tal, ¿no? En la carga sísmica, que también tenemos nuestra norma de 0,30 y es definir el espectro de respuesta, ¿no? Con ambas direcciones. Ahí tenemos que definir qué tipo de factor de reducción es el adecuado, ¿no? El R4, R6, dependiendo de cómo se va a diseñar y analizar la estructura como tal. O si tiene arrastres en una dirección o en dos direcciones, ahí podemos clasificarlas. Bueno, una vez definido todo esto y modelado toda la estructura, bueno, hacemos el análisis estático lineal, agregamos los modos modales, o sea, hacemos un análisis sísmico y podemos ya empezar a verificar derivas, esfuerzos, reacciones y a importar reacciones para diseñar las conexiones como tal, porque estas se diseñan aparte, ¿no? Es decir, en SAP 2000 nosotros analizamos y también diseñamos los perfiles de las naves, pero las conexiones como tal también se puede analizar por elementos finitos, pero es un poco más tedioso. Entonces yo recomiendo usar primero algunas verificaciones manuales hasta donde se pueda, porque hay conexiones especiales en las cuales ya se pierden algunas hipótesis de diseño, por ejemplo, de las placas bases, que yo normalmente o sea, normalmente se hace una verificación en unas plantillas Excel, pero también cuando ya viene la interferencia de los rigidizadores, si ya son anclajes post instalados o y con epóxico, entonces ya ahí se pierde un poco las hipótesis que se tienen iniciales de diseño. Por lo tanto, siempre es recomendable usar un software como, por ejemplo, IdeaStatic, que te ayuda justamente a ver ambas influencias, pero nunca dejando de lado la parte de una verificación manual, ¿no? De esto. Por ejemplo, el espesor de la placa base o el diámetro del perno de anclaje, ¿no? Entonces, son parámetros que al menos se podría definir o se podría verificar de ambas formas, como tal. Eso era, pasamos un poco, luego de hacer la corrida en el software, vamos a ver los resultados y verificar de estos resultados, por ejemplo, las reacciones en los apoyos, como menciono, ver qué factores de seguridad estás utilizando, si usas ASD o LRFD, es importante. Típicamente o generalmente se usa LRFD, entonces hay que ver el porcentaje hasta qué porcentaje de uso te bota el software, por ejemplo, SAP 2000, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces el diseñar una nave o diseñar una estructura metálica va de la mano de la optimización de la misma por parte del propio cliente, ¿no? Entonces, es ver hasta qué punto podemos nosotros cumplir con esas solicitaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos una nave y nos dicen, ¿sabes qué? Está muy pesada, muy cara, necesitamos aligerar algo. Entonces, ver en nuestras posibilidades hasta qué punto, sin nunca dejar de lado la parte estructural como tal. Es decir, no podemos pecar de simplemente cumplir con los requerimientos del área comercial que tengamos o por cuestión de vender algo, ¿no? Entonces, siempre, como le menciono, siempre es bueno tener presente esto porque más que seguro muchos si están interesados en la rama estructural se van a encontrar con este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final es un tema de responsabilidad también del ingeniero como tal. Entonces, es verificar estos perfiles y ya entramos a una etapa ya de plasmar esto en planos a detalle y de fabricación, ¿no? Que es el objetivo. Quería mostrarles un poco ya para ir cerrando estos dos modelos que justo había mencionado al inicio. ¿Sí se ve en pantalla? ¿Me confirman, por favor? El software, sí se está visualizando. Sí podría escribir sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, quería mostrarles, ¿no? Un software, un modelo que se realizó para el cliente Decor Center, ¿no?
que, como les menciono, siempre piden optimizaciones muchos clientes, lo cual es válido porque al final todo diseño tiene que ser como que estar de la mano de la parte del costo, ¿no? Entonces, acá quería mencionarles, ¿no? Este, según lo que hemos visto, sería una nave tipo, según la cobertura, a dos aguas, ¿no? Con cerchas. Tenemos en esta dirección, tenemos las cerchas principales, ¿no? Que son, que tienen mayor, tienen la luz libre mayor, ¿no? Entonces, también tenemos cerchas secundarias, que son las rectas, ¿no? Que tienen perfiles 2L más delgados, de menor espesor. Tenemos tipos de columnas que se han planteado, ¿no? Según los requerimientos, ¿no? Me parece que en este caso se han elegido perfiles, todos son perfiles cuadrados, ¿no? De 12 pulgadas en 4,5 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quería mostrarles las partes de una nave acá. Tenemos los tensores, ¿no? Que, como les mencioné, generalmente son barras de media, tres cuartos, hasta 1 pulgada, ¿no? Dependiendo. 3 octavos no es tan común ponerle, porque sí llevan a tener cargas axiales estos elementos, ¿no? Entonces, eso es uno. También tenemos los tensores de correa, ¿no? Perdón, las correas como tal, perfiles canales C, ¿no? En este caso son 6 por 2 en 2 milímetros. ¿Qué más podemos revisar acá? Como les menciono, las cerchas que son perfiles 2L, ¿no? 2L de 2 pulgadas en 1 octavo, ¿no? Siempre hay que verificar algo en este proyecto, ¿no? Resalta mucho. Antes, en las plantillas que tenemos en SAP, tienen todos los perfiles a nivel, por así decirlo, de todas las normas, ¿no? Tenemos perfiles 2L en 2 pulgadas, en 2,5, en 3,5, en media, en 3 octavos, etcétera. O sea, tenemos una sábana de perfiles. Siempre mi recomendación es verificar que esto hay en el mercado peruano, ¿no? Porque no vayamos a pecar de tratar de diseñar algo bien óptimo, sin embargo no tenemos disponible en el mercado peruano, ¿no? Entonces, tiene que ir siempre de la mano estos dos. Y peor aún, cuando uno está contra el tiempo, es importante definir esto antes. Eh, esta es una nave independiente, una nave a dos aguas. Ahora, lo que quería mostrarles era justamente el otro modelo de Medifarman, cliente Medifarman, que es justamente un poco, bueno, mucho más grande, tiene más elementos. Quiero que se queden un poco con la idea, ¿no? De este proyecto. Tenemos en la parte izquierda racks selectivos, ¿no? Que cargan pallets o paletas. No sé si han visto esas cajas de 1.500 kilos por paleta, ¿no? Entonces, son toneladas en completo, ¿no? Que cargan estas estructuras. Por eso es que siempre, voy a ahorita centrarme en los grupos de cada elemento, pero quería mostrarles a nivel general que en la parte izquierda, por ejemplo, tenemos los racks selectivos y en la parte derecha, este pequeño bloque, tenemos los que son racks dinámicos, ¿no? Quizás muchos, perdón, racks acumulativos, ¿no? Quizás para muchos es nuevo este término, pero sí los invito un poco a ver más si están interesados obviamente en el tema, ¿no? De qué tipo de racks existen en nuestro medio, ¿no? Racks selectivos, que son los más comunes, rack acumulativos, rack dinámicos también. Entonces, ahorita voy a entrar justamente en este caso a los racks selectivos y acumulativos para mostrarles, ¿no? Cómo están conformados. Y también la cobertura, que en este caso es una cobertura a dos aguas, cercha a dos aguas, ¿no? Y la parte de la lateral, por así decirlo, del terreno han sido conformados en perfiles pesados, de buenas dimensiones, ¿no? Tenemos perfiles de doble 14 por 30, ¿no? O sea, bien pesados. ¿Por qué? Porque tienen alturas importantes, entonces es verificar eh, ambas, ambas opciones, ¿no? O sea, es un proceso iterativo, a eso me refiero, ¿no? Es un proceso iterativo siempre de todos los elementos estructurales, de tal forma que cumpla con lo que se quiere optimizar, pero siempre un adecuado diseño, ¿no? Y bueno, tenemos los arrestos laterales, perdón, laterales, que en este caso se han usado barras de 3 cuartos, ¿no? En estas caras. Entonces, bueno, también tenemos correas, ¿no? En el techo, que
se ha optado por perfiles, bueno, son perfiles cuadrados de 6 por 2 en 2,5 milímetros. Y bueno, los arrestres de techo que son barras de media, ¿no? Como les menciono, generalmente son media, 3/4, 1 pulgada, un poco para optimizar o para homogeneizar las cargas a nivel de techo. Entonces, este es otro tipo de estructuras, el autoportante que le mencioné al inicio, que es irregular, sí, pero esto responde básicamente al terreno que tiene como que el cliente, ¿no? El terreno, lamentablemente el terreno del cliente era así, de esta forma, entonces se tenía que tratar de optimizar en la medida de lo posible todo el espacio, ¿no? Porque lo que menciono siempre es siempre tratar de llegar a aprovechar en este caso, en el mundo de logística, el número de posiciones, ¿no? Que le llaman. Mientras más posiciones tenga un almacén, es mejor. Eso es básicamente algo que maneja, que yo considero que no es tanto del cierto, pero es así, ¿no? Como se vende y cómo se maneja el área logística actualmente. Entonces, quería mostrarles, ya para ir cerrando, por ejemplo, el bloque A, se ha definido el bloque A, que me parece que bueno, es un rack selectivo, ¿no? Vamos a mostrar este bloque que se había definido previamente, que es el rack selectivo, como tal. Ahí se me escapó otras selecciones, ¿no? Pero acá ya se visualiza mejor cómo es un rack selectivo a nivel estructural, ¿no? Tenemos las vigas, ¿no? Vigas que se le asignan cargas de los pallets, ¿no? Como tal, voy a mostrar rápidamente acá las cargas de los pallets, ¿no? Que están aplicadas directamente a estos elementos. Y bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 niveles de carga, o sea, y me parece que en este proyecto son 1.500 kilos por pallet, o sea, son 2 toneladas, no, 3 toneladas por posición, ¿no? Entonces, 3 toneladas por posición en 8 ya son 24 toneladas, ¿no? No sé si me estoy equivocando y multiplicando, pero más o menos por columna, por así decirlo, de rack, tenemos una considerable carga muerta, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hay que analizar cargas de gravedad, perdón, cargas sísmicas, de gravedad, de viento también, porque este está ubicado o está proyectado a ser ubicado en Lurín. Entonces, todo esto tiene que ser analizado por completo, ¿no? Tenemos arrestes horizontales, acá vemos unos arrestes horizontales que ayudan a controlar justamente el desplazamiento, ¿no? Que son perfiles C delgaditos de 4 centímetros por 2,5 por 1,6. Son bien delgados, perfiles laminados en frío, que va a depender de cada empresa. O sea, los perfiles lo definen cada empresa de acuerdo a lo que puede encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, de esta forma se ha optado por colocar arrestes en todos los niveles porque las cargas eran importantes, ¿no? Entonces, este es un rack selectivo, es decir, no sé cómo explicarlo acá. em, Vienen estos carritos que levantan los pallets y colocan en cada posición, ¿no? Y van dejando. Y así. Entonces, tenemos también los racks, perdón, los racks acumulativos, ya, ahí, que estaba en la otra zona, que justamente lo que hacen es acumular, ¿no? Vienen por acá los carritos estos montacargas, ¿no? Que levantan el pallet y dejan acá y se acumula hasta el fondo, ¿no? Entonces, por eso se le llama acumulativos. Van dejando los pallets hasta la última posición y se van acumulando en todos los niveles. Entonces, este es otro tipo de sistema, ¿no? De racks. eh, Tranquilamente se puede haber diseñado, en este caso se ha diseñado por separado, o sea, se ha diseñado primero cada estructura por independiente y luego en conjunto cómo se comporta con el autoportante, con la cobertura en conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos se ha hecho en este proyecto y lo que al menos yo recomiendo, ¿no? Porque muchas veces, claro, el software puede aguantar todo, ¿no? Tú puedes diseñar hasta, como alguna vez escuché, todo con detalle y cuando llega la hora de la hora, a nivel construcción no van a respetar nada, etcétera. Eso escapa de nuestras manos, evidentemente, pero siempre es bueno tener siempre verificaciones de más que puede hacer cada uno, ¿no? Evidentemente eso implica más esfuerzo, pero sí, al menos yo recomiendo hacer esto en la medida de lo posible, ¿no? O sea, es decir, se ha diseñado por separado cada uno de los elementos y luego en conjunto cómo se comportan para el tema de derivas, etcétera. Entonces,
Esto quería mostrarles en esta pequeña conferencia. Sé que es mucha información en muy poco tiempo, em, pero creo que se ha resumido los puntos más importantes de lo que son las naves industriales, los sistemas de racks, de racks industriales que también existen hoy en día. Las partes de una nave es muy importante, creo que tenerlas en cuenta. Y más, o sea, es muy bueno partir de eso porque ya luego nos podemos centrar en lo que es el análisis, podemos discutir, oye, pero yo considero que el factor de reducción debe ser 6 no 4 ya, eso es discutible y podemos conversarlo entre todos, ¿no? Yo considero que podemos mejor usar una velocidad del viento mayor o porque el proyecto está ubicado en tal zona o no, porque esto no en una altura mayor y a mí me sale otra carga de viento, etcétera, ¿no? Entonces, tantas cosas que podemos conversar, pero sí me gustaría al menos que se hayan llevado una introducción, ¿no? De lo que son las naves industriales y herramientas especializadas como SAP 2000 y D-Static que ayudan bastante, en serio, ayudan bastante a lo que son verificar estas estructuras gigantes, ¿no? Entonces, eso es por mi parte, Gram. No sé si pasamos a una ronda de consultas o no sé, tú me Sí, dirás. correcto, Giancarlo. Yo te leo las preguntas, aquí las Ok. estaba escribiendo los chicos por interno. Ujú. Muy bien, colegas, ¿no? Pregunta de Jan Quispe. ¿Hay alguna normativa de referencia en la que se encuentre la clasificación de este tipo de estructuras autoportantes? Clasificación. Tenemos el RMI. Justo tenía abierto la memoria siempre es frágil. Justo estaba leyendo temprano esta norma americana, RMI, Rack Manufacturers Institute, que básicamente te define para qué tipo de racks se aplican, qué verificaciones más se tienen que hacer para ese tipo de estructuras. ¿No? Les invito a leer esta parte. Es muy completa esta norma. Obviamente se actualizan, creo que esta es la de 2008. 2000, sí, la 2008. Pero me parece que hay 2021 en esta norma, que la voy a buscar y bueno, ahí los voy compartiendo, ¿no? Pero sí, tenemos esta normativa, ¿no? Que básicamente ahí clasifican los tipos de racks. Excelente. Ujú. Joel Neira consulta si podría hablarnos un poco más de la cimentación de este tipo de estructuras. ¿Qué cimentación? ¿De qué tipo de estructuras? ¿A los autoportantes? ¿A los naves en general? Nada, es en general. Claro, un poco para poner en contexto las cimentaciones va a depender mucho del espacio que se tenga en terreno, ¿no? Típicamente siempre se va a plantear unas zapatas aisladas para los perfiles en o sea, inicialmente se parte de plantear zapatas aisladas con pedestales para las naves industriales. Sin embargo, a veces tenemos limitante del terreno, tenemos elementos de columnas que están cercas, entonces ya hacemos unas vigas combinadas o conectadas, ¿no? Eso es muy variable. No sé, quizás se refería un poco al sistema de anclaje también. Eso es importante verificar el diseño de anclajes de las naves industriales y estructuras en general, ¿no? Yo les mencionaba que hay dos tipos de, o que importa el proceso constructivo para analizar los pernos de anclaje, por ejemplo, ¿no? Si van a ser preinstalados o postinstalados. Entonces, eso es importante definirlo. Va de la mano mucho del proceso constructivo que tenga la empresa. Si tu área de montaje, tu área de construcción es, por así decirlo, ya trabaja con un sistema de preinstalado, me parece que es más factible, diseñarlo es un poco, es más sencillo, son anclajes mecánicos, ya no son anclajes químicos como tal, que sí requieren primero información de los proveedores, ¿no? Como le menciono, Hilti, por ejemplo, en su página ustedes pueden entrar y ver ahí que tienen un software, ¿no? Para verificar estos anclajes, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Anclajes preinstalados, postinstalados, y inicialmente partimos de zapatas aisladas, pero dependiendo del terreno y de qué tan cerca están las columnas, podemos plantear combinadas conectadas, ¿no? Bien, gracias. Ronnie Rodríguez hace una pregunta un poco extensa. ¿Cómo diferencio para qué tipo acá menciona SMF, IMF o MF? No sé si
¿Conoces ese significado, Giancarlo, o pido a Ronnie que mejor haga la pregunta directamente? Me parece que es el tipo de sistemas estructurales en nuestra norma peruana, ¿no? O sea, nuestra norma peruana clasifica la estructura OMF, SMF, y de eso depende el tipo de el factor R que se pueda definir en el Ah, espectro sísmico, ¿no? claro, ok. Entonces, esto, en términos generales, por ejemplo, los racks, o a ver, no sé si... em, ahí se está viendo mi pantalla de casualidad. Sí se ve, sí se ve. Ya. Por ejemplo, ¿no? Es justamente lo que menciona es eh, cuándo usar SMF o EMF. O puedes repetir la pregunta, no sé Sí. si ¿Cómo diferencio para qué tipo de sistema estructural en todo caso de acero? Diseñar según el elemento. Por ejemplo, para las correas sería diferente que para los arriostres, cerchas, vigas, dice mm, de alma llena, o incluso para racks que menciona. Supongo que, ¿qué criterio debería seguir? no, a ver, tú no defines el R para cada elemento, sino tú defines el R o el coeficiente de reducción para para el modelo en general, ¿no? En general, claro. Entonces, cuando tú defines el modelo, cuando tú tienes en claro el modelo que estás planteando, por ejemplo, este caso, R4 pórtico ordinario presenta momentos. Entonces, tiene arriostres en ambas direcciones. En racks es distinto, el R es 8 me parece que castiga un poco más, porque Ujú. son perfiles laminados en frío, ¿no? Entonces, ahí es un poco más, un poco distinto. Pero no es que tú defines el R para cada elemento, sino defines por cada elemento y ya va a ir aplicado acá en el diseño a cada elemento como tal, ¿no? Entonces, Correcto. esto va a depender, Ederson pregunta, ¿cómo no, sería sí, el... Ah, adelante, adelante, sí. no, solo para Continúa. concluir, esto va a depender de cómo, si tienes arriostres en una dirección, puedes usar el 6 el 4 o el 8, ¿no? El 6 o 4 me parece. O si no tienes arriostres en una dirección. Eh, básicamente es verificar esto, ¿no? Los arreos 3 que se tienen en la dirección, entonces ahí tú puedes optar por R6 o R8, perdón, 4. Bien, gracias. Ederson pregunta, ¿cómo sería el diseño si la estructura fuera mixta? Es decir, columnas de concreto y cerchas metálicas. Lo que normalmente se hace con columnas, primero, ¿no? Pueden ser pedestales de concreto o todas las columnas de concreto, ¿no? Si son pedestales de concreto, lo que se hace normalmente, lo que se recomienda es analizar hasta la conexión que va a haber, ¿no? Entre concreto y acero, y ya luego diseñar por separado el pedestal con las cargas que te salen en la base. Si son las columnas todas de concreto, entonces, igual, yo analizo la cercha simplemente apoyada o, bueno, dependiendo de la conexión que tú plantees. Si tú planteas apoyada, tienes que diseñar la conexión como simplemente apoyada, ¿no? O empotrada en su defecto. Pero siempre al menos yo trato de diseñarlas separadas, ¿no? Es decir, dibujo la cercha, ¿no? Analizo la cercha en un modelo y una vez terminado el diseño de la parte de estructuras, ya paso las reacciones a los elementos de las columnas, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace. Muy bien. Ujú. Carlos Carmona consulta, usualmente se diseñan los tijerales con un apoyo fijo y uno móvil, ranura larga, ¿no? Si modelamos toda la estructura en conjunto, los tijerales tomarían sismo y reducirían las derivas. ¿Qué consideraciones toma en ese caso? ¿Me puedes repetir? Me perdí un poco. Usualmente, ¿no? Ujú. Usualmente se diseñan los Sí. tijerales con un apoyo fijo y un móvil. Simulamos toda la estructura en conjunto, los tijerales tomarían sismos, sí, y reducirían las derivas. ¿Qué consideraciones toman en este caso? O sea, claro, tú cuando diseñas los tijerales sí he visto que ponen un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Y cuando tú diseñas toda la estructura ya no vas a definir un apoyo fijo, un apoyo móvil, porque ya estás definiendo todas las columnas, ¿no? Entonces ahí ya, lo que hace este método, ¿no? De poner un apoyo fijo y un móvil es justamente reducir el diseño como tal, o sea, hacerlo más sencillo. Pero si tú defines las columnas como tal, ya, ya la conexión que vas a verificar en sí va a ser en la placa base
y obviamente las conexiones, las reacciones que te puedan salir en la conexión, por ejemplo, columna y tijeral, ¿no? Las derivas, si tú defines apoyada perdón, si tú defines apoyada y móvil en cada extremo, ya no tendría sentido verificar derivas como tal. Por eso menciono al menos yo, se debe modelar en completo todo y hacer verificaciones separadas, ¿no? O sea, no está de más hacer una verificación del tijeral simplemente apoyado y en el otro apoyo móvil y luego diseñar con con las columnas, porque al final, mediante cargas de gravedad, evidentemente el sistema estructural es un pórtico, es decir, las columnas con el tijeral, entonces es en conjunto, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, finalmente la pregunta de José Gutiérrez, que está ahí al final del chat. A ver, hay casos en que las uniones cerchas columnas no son lo suficientemente rígidas para transmitir momentos, por lo que se obtiene un comportamiento, esto se, un comportamiento similar a una columna en volado. ¿Has usado este tipo de sistemas en naves con cerchas donde el R es cercano a uno dada su ductilidad? Mm, has- Hay casos en que las eh, las conexiones no son suficientemente rígidas para transmitir momento. No me he tocado por el caso en este tipo de conexiones. Generalmente, como le menciono, las conexiones las planteas tú en el análisis, ¿no? Es una de tus hipótesis y ya luego tú diseñas la conexión para que justamente transmita momento y fuerzas, ¿no? Pero no sabría muy bien de qué manera no son suficientemente rígidas. No sé si ya, si, o sea, si es un análisis y diseño, obviamente tú planteas y luego se diseña en base a eso, ¿no? Pero si es una evaluación, por ejemplo, de algo existente, entonces ahí cambia la figura. En todo caso, no me he topado con ese tipo de problemática. Lo que yo recomendaría es, si es evaluar integralmente, ¿no? Si es, en todo caso, si el R es uno, la verdad nunca he analizado estructuras con R1 para serles sincero, no me he topado con ese caso. ¿Cuáles son las ventajas de usar SAP 2000 en comparación a Robot o Tecla? Las ventajas, mire, yo he usado Tecla para estructuras en concreto armado. La verdad ambos softwares son muy didácticos, por así decirlo. Em, a mi parecer, yo creo que depende de cada uno. Las ventajas, creo que Tecla te permite importar porque tiene dos capítulos, ¿no? Pero uno para ya básicamente analizar y diseñar y otro para modelar y para sacar planos de detalles, ¿no? Entonces, la ventaja de Tecla sería eso, quizás, que ya si tú analizas en Tecla, puedes exportar y ya ir generando los planos a detalle, que al final es lo que se va a querer, ¿no? Ya te ahorra más tiempo en esa parte. Sin embargo, el software SAP 2000 creo que es un poco, a mi parecer, es un poco más didáctico, es más rápido modelar, pero creo que esto ya depende de cada uno cómo se sienta más cómodo con el software. Eso sería más que nada. Excelente, entonces, ingeniero Ujú, Giancarlo, gracias por la conferencia. Creo que ujú. hemos tenido una perspectiva general acerca de estructuras metálicas ligeras en sus diversas formas. Y bueno, ya estaremos conversando con el ingeniero para el dictado de un curso que en breve voy a estar comentando. Si deseas, puedes quedarte, Giancarlo, si no entiendo que también tenías deberes el día de hoy. Gracias por tu presentación. Gracias a ti, Graham. Gracias, chicos, chicas, por estar. Igual, quedo atento para cualquier consulta que pueda haber, ¿no? De acuerdo. Excelente. Sí, Vladimir, justamente tu pregunta la dejé al final porque trata sobre lo que voy a comentar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, denme un momento, ahora comparto pantalla. Muy bien, entonces vamos a realizar dos cosas de momento, yendo un poco de atrás hacia adelante.
Tengo un total de 24 personas que se han registrado para el sorteo. Hasta allí quedaría nada más. Gracias a todos por sus comentarios, muy buenos. eh, Retroalimentación interesante, gracias por ello. Se va a estar realizando entonces un sorteo para definir a los ganadores de una beca para el siguiente curso y 3 semibecas. ¿Qué curso? Obviamente afín a la conferencia que acabamos de escuchar. Voy a dejar de grabar esta parte ya solamente para los asistentes al final, ¿ok?